Hola, en esta ocasión me gustaría dedicarle un poco de tiempo a un tema que me llamó muchísimo la atención en referencia al debate sobre el aborto. Y fue el rol que ocuparon en esto los niños y niñas y los adolescentes y las adolescentes. Me llamó mucho la atención que gente tan joven, que yo considero que todavía es inmadura como para poder llevar adelante su vida sin asistencia de los padres, porque no tienen un trabajo, un oficio, ni la madurez psicológica para valerse por sí mismo como lo podemos hacer la mayoría de los adultos, hayan estado presentes de una manera tan activa respecto a algo tan delicado como el aborto. Y creo que esto habla un poco de lo mal que estamos los argentinos como sociedad. Hay que reconocer que los argentinos no nos caracterizamos por respetar las normas. Cuando manejamos nos gusta pasar un cruce a toda velocidad sin importar si podemos chocar, herir o matar a alguien. Evadimos impuestos. En el trabajo presentamos certificados truchos, nos vamos antes de la hora. No nos sentamos con nuestros hijos a que hagan la tarea del colegio. En fin, y así un montón de normas sociales, civiles, penales, a las cuales no respetamos y pasamos por encima de ellas. Y una de las cosas que se descuidó con todo esto es la información que reciben nuestros hijos. Yo particularmente no soy padre, no porque no quiera, sino porque todavía las circunstancias de mi vida lo determinaron así. Pero sí me llamó mucho la atención el adoctrinamiento que hubo hacia los chicos y las chicas, en las escuelas, en las universidades, a través de los medios de comunicación. Y esto se debe a que como son personas en formación, no solo en formación física, sino justamente en formación psicológica, intelectual, son extremadamente permeables a la información que reciben. Como dije, ya sea de los medios, ya sea de docentes, sea de quien sea. Por eso a los adolescentes se les dice adolescentes, porque adolecen, porque les falta características que los adultos ya tenemos formadas. Lógicamente, el adolescente, con toda la energía propia de su juventud, le gusta participar, le gusta ser protagonista y estar presente en aquellas acciones que tienden a modificar la sociedad. Y lógicamente, cuando le plantean que el aborto es una lucha que hay que dar porque significa una lucha de los derechos humanos, automáticamente los niños, las niñas, los adolescentes y las adolescentes dan el presente. Me llama mucho la atención que personas que todavía no tuvieron su primera relación sexual y que desconocen mucho de la vida, opinen con tanta seguridad en cuestiones que tienen que ver con algo muy delicado como el aborto. Y eso se debe a que hubo adoctrinamiento. Y por adoctrinamiento me refiero no a darle las herramientas para que piensen por cuenta propia con principios y valores bien establecidos. Por adoctrinamiento me refiero a meter ideas en la cabeza de una persona. Y no hay ninguna cabeza más permeable que la de un niño o una niña, que la de un adolescente o un adolescente. Lógicamente, cuando tenemos información incorrecta, hacemos un diagnóstico equivocado y terminamos ejecutando un tratamiento que no es el adecuado, dándolo en términos médicos, porque bueno, yo soy médico, toco ginecólogo. Y esto lógicamente lleva a que la gente con esa información equivocada termine realizando una interpretación equivocada de la realidad, que no es una realidad, es una fantasía, llena de sesgos. Se les dijo a los adolescentes que los abortos clandestinos matan decenas de mujeres todos los días en el país. Mentira. Hay 46 muertes por aborto según registro del Ministerio Nacional de Salud. No lo que yo digo, o sea, estoy hablando de lo que está escrito. Y de esas muertes, 31 fueron por abortos clandestinos.
Y no se dice que de pronto murieron más de 500 mujeres por tuberculosis, más de 200 por Chagas, que murieron muchas más mujeres por desnutrición, por controles deficientes del embarazo, murieron muchas más mujeres por complicaciones directas del embarazo, como puede ser hipertensión, como pueden ser hemorragias posparto. Mueren muchas más mujeres por cáncer de cuello del útero, que un cáncer perfectamente prevenible a partir del test del HPV, el Papa Nicolau y la colposcopía, la vacuna del HPV. Mueren muchas más mujeres por cáncer de mama, accidentes de tránsito, violencia de género. No se les dice que el aborto es la causa número 40 de muertes en mujeres. No se les dice que el aborto no es algo a lo que recurra solamente la gente humilde o que las mujeres pobres aborten más que las ricas. La mujer humilde muchas veces tiene más valoración por el hijo que lleva dentro de su vientre que la mujer con mucha plata y educación, porque tal vez sea lo único que pueda poseer y que sea suyo a lo largo de su vida. No en vano mujeres humildes que no tienen con qué comer tienen tantos hijos y no abortan, no van en masa a los hospitales públicos para abortar, y eso se los tengo que decir a los jóvenes. Yo trabajé en un hospital público, yo hice mi especialidad anteriormente en un hospital público. Eso es mentira. Hasta hablaron mujeres de barrios humildes diciendo que ellas no están pidiendo el aborto, que no las usen para justificar la legalización del aborto. La tasa de muerte por un aborto clandestino es del 0,025%. Algo que tiene una mortalidad del 0,025% cae de maduro que no puede ser considerado una causa importante de muerte y por ende no amerita que se destinen grandes recursos económicos, físicos o humanos para solucionar ese problema, cuando hay causas mucho más importantes de muertes entre mujeres, mujeres jóvenes y hasta mujeres embarazadas. Pero eso no se les dijo a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a las adolescentes, porque esa información a los proabortos no les convenía. No se les dijo que nuestra Constitución avaló 2 convenios internacionales, 2 tratados internacionales, que afirman que la vida humana comienza desde la concepción, que se debe hablar de niño desde la concepción y hasta los 18 años, y que al niño se lo debe proteger no tan solo después del nacimiento, sino también mientras está en el vientre de su madre. Y que esos tratados también hablan de que se debe proteger a la mujer con todas las acciones que impliquen al Estado. No se les dijo que esos 2 convenios internacionales, entre otros tantos convenios que hablan de los mismos, fueron incorporados a nuestra Constitución Nacional en el 94 cuando fue reformada. Porque esa información no les convenía a los abortistas que está en manos de nuestros jóvenes. No se les dijo que hay grupos económicos que ganan plata con abortos porque utilizan los fetos abortados para experimentos médicos. No se les dijo que ya esas organizaciones tienen filiales en Argentina las cuales financian. Tampoco se les dijo que se logró convencer, vaya a saber de qué manera, a los medios masivos de comunicación para que conductores de televisión, artistas, periodistas, hablen a favor del aborto, para torcer un poco la opinión y que de esa forma sea más fácil allanar el camino para la legalización del aborto. No se les dijo a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a las adolescentes que el programa de salud sexual y procreación responsable que está hoy en día en manos de gente que es pro aborto, como el ministro de Salud y las personas que están a cargo de ese programa en particular, fracasó totalmente, porque los métodos anticonceptivos y la forma de utilizarlos no llega a la comunidad. Mucha gente no sabe cómo tener relaciones sexuales, evitando embarazos no buscados o enfermedades de transmisión sexual, porque carecen de la información, porque nadie les dio clases sobre educación sexual, nadie les explicó cómo colocarse un preservativo, cómo tomar una pastilla, o qué significa dispositivo intrauterino, porque están más preocupados por legalizar el aborto, cobrar su sueldo, que hacer el trabajo por el cual se les paga. Esas medidas de prevención que deberían estarse ejecutando de manera efectiva, como en otros países sí se realizan, acá en Argentina no se hizo.
Si ustedes, jóvenes, no saben cómo cuidarse, no es culpa de ustedes. Es culpa de quienes están a cargo de este programa de salud sexual y procreación responsable, que no hicieron bien su trabajo. Es culpa de que no se quiso dar educación sexual en las escuelas de manera continua, con información clara y precisa y por personal idóneo, porque hubo mucha resistencia a la misma. En algunos casos por grupos religiosos ortodoxos, en otros casos por parte de los padres y en muchos casos por falta de valentía, si se quiere, del Estado, de tomar el toro por las astas. Es a través de la prevención, con esta información clara que les digo, que se evitarían los embarazos no buscados y lógicamente los abortos clandestinos. Les mintieron que una causa muy importante de embarazos no buscados son las violaciones, y los abortistas no les dijeron de que la tasa de embarazo en una relación sexual forzada es del 0,3 al 0,4% y que la inmensa mayoría de los embarazos por violación son productos de abusos crónicos que no fueron detectados oportunamente por el Estado, abusadores que no fueron castigados de manera ejemplificadora por la justicia argentina, una justicia extremadamente benévola que piensa más en el delincuente que en el ciudadano honesto. Yo les quiero decir, ustedes fueron víctimas de una campaña de desinformación, donde a ustedes le dieron justamente información errónea para que emitieran un juicio equivocado, y de esa manera utilizarlos a todos ustedes, a todas ustedes, como militantes, como carne de cañón de una protesta que no tiene fundamento, porque es una protesta, una lucha, como le dicen, donde se considera que la muerte de un ser humano indefenso, como es el caso del embrión o feto, debe considerarse un tratamiento médico. Y bajo ningún punto de vista moral la muerte de un ser humano puede ser justificativo de nada. Estamos hablando de grupos ideológicos de izquierda, de grupos que lo único que le interesa es imponer su voluntad por sobre la del resto y que nada le importa la salud o bienestar de las mujeres. Despierten un poco, chicos, chicas. Lean información, entren a la página del Ministerio de Salud de la Nación, vean estudios científicos, hablen con especialistas, consulten primero en la casa con sus padres, con sus madres, antes de recibir información de un extraño. Si ustedes consideran que yo inclusive les puedo estar mintiendo, vean si lo que les dije es verdad o es mentira. Y a los padres, presten atención, están utilizando a sus hijos para avalar algo que no tiene ningún fundamento científico médico, ni mucho menos legal, ni muchísimo menos tiene fundamento moral. Están utilizando a nuestra juventud, a aquellas personas que están en formación y que deberían ser educadas de manera correcta, están pasando por encima de ellos y metiéndoles porquería en su cabeza. Como sociedad no podemos permitir que nuestro futuro, nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes, nuestras adolescentes, sean avasallados por esta gente. Los cuidemos para que el futuro de nuestra sociedad sea un poco mejor del futuro que nosotros, los adultos, no supimos armarle. Muchas gracias.